Luis Gutiérrez, abogado penalista, nos acompaña a esta hora de la tarde. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, gracias. Quisiera empezar por el caso del presidente Balcázar. Evidentemente el proceso continúa porque estos son hechos que se le atribuyen antes del ejercicio de funciones como parlamentario y como presidente interino, ¿correcto? Eso es así. Hay que precisar que estos hechos son cuando Balcázar era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque y definitivamente, como lo señalaste, es por crear cuentas personales para depositar, según fuentes de información, aproximadamente entre 774.000 soles que eran destinados al Colegio de Abogados de Lambayeque. Como había un bloqueo de cuentas, aperturan cuentas personales y ahí se realiza el depósito. En resumen, esa es la tesis fiscal. Debemos recordar que la fecha del auto de citación a juicio oral ha sido el 25 de agosto del 2025. Se programa la audiencia para el día de hoy, efectivamente 16 de junio del 2026, y ante el pedido de la defensa de reprogramación, sin oposición de la Fiscalía, se reprograma para el 23 y 30 de junio del 2026 bajo el apercibimiento de dictar conducción compulsiva en este caso, Pamela. ¿Cuál es la figura penal por la que se le está investigando a José María Balcázar, al presidente interino? En un inicio se hablaba de administración fraudulenta de personas jurídicas, pero revisando la documentación se está juzgando por el delito de apropiación ilícita. Lo que se solicita es 1 año de pena privativa de libertad, que en este caso se correspondería a ser suspendida, y además el pago de una reparación civil aproximadamente de 348.000 soles, es lo que se está solicitando, Pamela. Apropiación ilícita, en tanto el dinero se depositó en cuentas personales, lo que, digamos, no debemos inferir que hizo mal uso de ese dinero o que hizo uso personal, que usufructuó de ese dinero, ¿o sí? Claro, en realidad el hecho de que justifique la apertura de cuentas personales ante el bloqueo de las cuentas, de las cuentas institucionales, habría que verificar. La apropiación ilícita tiene presupuestos como todo delito. Ujú. ¿Para qué el uso del dinero? Si se dio ese uso al dinero y al final de la gestión, al no usar probablemente toda la cantidad de dinero que ha sido depositada en esas cuentas, en esas cuentas, devolverlo al Colegio de Abogados de Lambayeque. Con la información que tenemos disponible es lo que podemos informar, Pamela. O sea, que solamente por ese delito. ¿Nos repite nuevamente el delito que se le imputa? Se le está imputando el artículo 190 del Código Penal, apropiación ilícita, y se solicita un monto de reparación civil de 348.000 soles, Pamela. Ok, ok. Al ser un delito que se castiga con 1 año de prisión, evidentemente pues no iría a la cárcel, pero digamos, evidentemente o sea, quedaría en su récord, ¿no? O sea, esto recién empieza además, ¿no? Estamos en primera instancia entrando a juicio oral. Hay un punto más interesante, Pamela, Ajá. que es que se le puede procesar y juzgar en este momento, considerando que él es aún presidente de la República. Recordemos que él no es el único proceso que tiene el señor Balcázar. El señor Balcázar tiene otro proceso en el cual la jueza decide suspender el juicio hasta que el señor culmine su mandato presidencial. Ajá. Y esto tiene una razón de ser porque el artículo 117 de la Constitución Política del Perú establece claramente que un presidente no puede ser juzgado salvo delitos que se encuentren reconocidos en la Constitución, como por Ujú. ejemplo puede ser a la patria, terrorismo, entre otros. El punto está, si este juez en este juzgado asume ese criterio, o más bien están asumiendo el criterio que como el auto de citación a juicio es de fecha del 2025, es decir, antes que Balcázar sea presidente, tranquilamente puede llevar a cabo el juicio oral. Ujú. Si es que se decantara, porque puede que la defensa llegue el 23 de junio y digan, señores, pero un ratito, no estoy dentro de los delitos que se encuentran dentro del artículo 117 de la Constitución. Claro. Consecuentemente, lo que corresponde acá es suspender el juicio hasta que el señor culmine el mandato presidencial y continuamos con el juicio. Ok. Existe esa posibilidad, Pamela. De acuerdo, entonces esto es, ya estamos a un par de meses, menos de un par de meses de que ello ocurra, culmine su mandato. ¿Qué pasa con la inmunidad que protege al presidente hasta 5 años después de haber ejercido el mandato? No, lo que va a pasar acá es que Pero no le una vez alcanza que... porque no es un delito cometido en el ejercicio de funciones interinas, ¿correcto? Ajá. Exactamente.
porque no está dentro de las funciones, sino es un delito anterior, Ajá. pero que recordemos que el Tribunal Constitucional también se ha decantado por asumir esa posición. No debe haber circunstancias, mandatos judiciales que interfieran con la labor de presidente, Ujú. salvo los del 117 de la Constitución Política. Y al ser este un delito excluido del 117, puede ser procesado, pero como no está dentro de la función, como tú lo has señalado, no abarca los 5 años de suspensión posteriores a la finalización del mandato. Y haberlo citado, a pesar de esta circunstancia, el juez que lo ha citado ha incurrido en prevaricato. No, hacer una mala interpretación y una errónea aplicación del Ajá, derecho ajá. por sí ya no involucra prevaricato. Imagínate, todo juez que tenga un error en la aplicación del derecho, podríamos nosotros inferir que es prevaricato por no aplicar la norma o sea, correctamente. Ajá. Recordemos que todo lo que son decisiones judiciales están sujetas a errores. Lo que tendría que acreditarse Ujú, en sí es de que hay una intención del juzgador de ir en contra de la norma para ujú. generar un perjuicio. De Pero acuerdo. eso, eso es muy distinto a señalar que puede que el juez haya asumido un criterio de al ser estos hechos anteriores, como el auto de citación a Ujú. juicio que te está explicando, tiene fecha del 2025, probablemente la ha considerado, bueno, 2025, el señor no era presidente, entonces se encuentra excluido el 117, sí, pero no era presidente, consecuentemente podemos continuar con el juicio. Es una posición que puede asumir el juzgado, De pero que acuerdo. puede ser sujeta a revisión. Por eso yo te señalaba, puede el abogado solicitarla, sustentarla judicialmente, citando inclusive el otro expediente que tiene el señor Balcázar, ya, Ujú. en donde la jueza sí asumió y dijo, bueno, yo voy a esperar a que el señor deje de ser presidente, aplicando el 117 para Claro. recién iniciar el proceso de juzgamiento. De acuerdo. Estando claro eso, quisiera conocer su opinión sobre esta modificación que ha hecho legal, que ha hecho el Congreso de la República para que los casos de policías y miembros de las Fuerzas Armadas eh, que hayan incurrido en delitos sean procesados exclusivamente en el fuero privativo militar. Bueno, definitivamente podríamos hablar de que, bueno, la propuesta básicamente lo que busca, como lo ha señalado, es que cuando un militar o un policía sea investigado por hechos, pero más bien vinculados solamente al cumplimiento de sus funciones, Ujú, nada más que eso. El caso, como lo señala, sea conocido pues por el fuero militar, ujú, no por la justicia ordinaria. Entonces, siempre, eso precisando Pamela, se trata de un delito de función, ujú. porque según el dictamen, lo que se busca es evitar que una misma conducta sea investigada simultáneamente tanto por el Ministerio Público, que sería en la justicia ordinaria, y al mismo tiempo en la jurisdicción militar o policial. O sea, que haya Eso, un doble juzgamiento. Pero, o sea, necesariamente cuando se produce un delito de función, la justicia militar tiene que abocarse si ya lo está haciendo el fuero común. si lo hacen, Pamela. Por eso Ajá. es de que la Comisión de Defensa, si revisamos esto, ha indicado que el texto sustitutorio lo que va a hacer es dar prevalencia al fuero militar policial cuando se trata de delitos de función, y lo que va a hacer es ordenar el archivo automático de procesos duplicados, porque lo que se busca es que un efectivo policial o un militar no sea procesado dos veces por un mismo hecho, lo que puede dar inclusive como consecuencia pronunciamientos totalmente diferentes. Ahora, ese proyecto de ley específicamente lo que busca es modificar el artículo 20 del Código Penal también para que se encuentre exento de responsabilidad todo aquel personal de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional que en cumplimiento de esa función constitucional que le encarga el Estado y defendiendo, se supone, activos críticos como del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía y otros locales también se encuentren eximidos en la justicia ordinaria y tranquilamente sean investigados y procesados en el fuero militar. Esto obedece a la modificación del numeral 11 del artículo 20 del Código Penal, Pamela. O sea, digamos, la teoría la conocemos. Yo quería ir más allá, prospectivamente. La posibilidad, porque quienes critican esta medida, esta modificación, la sospecha es de que pudiera haber impunidad en tanto se aplique un malentendido espíritu de cuerpo, ¿no? Claro, realmente, o sea, hablar de espíritu de cuerpo sería señalar también que todo proceso que ha sido sujeto a conocimiento del fuero militar, tendríamos que señalar también que no ha cumplido su función por hacer espíritu de cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que el espíritu de la modificación, más allá de que sea debatible si se tiene o no la competencia de investigar delitos de función dentro del fuero militar,
¿ya? Hablar solamente de espíritu de cuerpo sería invalidar todos los pronunciamientos que hayan tenido. Yo creo que más bien esto obedece a una causa que es válida, no procesar a una persona dos veces por el mismo hecho, o sea, eso se llama ne bis in idem procesal, pero más allá de eso, el cuestionamiento probablemente debe estar si es que el fuero militar tiene la capacidad para investigar esos hechos al nivel que lo tendría la justicia ordinaria, como puede ser el subsistema en este caso de corrupción de funcionarios, ¿no? Ujú. Imagina, Imagínate, por ejemplo, el caso del Escuadrón de la Muerte, sometido al fuero militar. ¿Tienen la capacidad para hacer eso? Porque recordemos que no solamente van los delitos de función, sino los delitos de función también amarrados a criminalidad organizada o a bandas criminales. Ujú. Entonces, definitivamente, creo que el cuestionamiento podríamos empezar a trabajarlo por ese lado, en la capacidad operativa, pero solamente partiendo de un punto tan básico que lo que plantean tal cual es, no se procese dos veces a un funcionario o a un militar por el mismo hecho en dos jurisdicciones totalmente El diferentes. doctor Arribas, que estuvo antes que usted aquí con nosotros, decía que la Constitución establece que la norma, que todos los delitos son juzgados en el fuero común, ¿no? En el Poder Judicial, y que salvo casos excepcionales, ¿no? Pasan al fuero militar. Entonces, no nos supo Efectivamente. decir cuáles son esos casos excepcionales, cuál es la excepción a esa regla que se contempla en la Constitución. O sea, porque la Mira, norma es todo se juzga en el fuero común. lo que Entonces, ¿por pasa, qué tratan Pamela, diferente a los policías y militares? lo que pasa, Pamela, Ujú. es de que recordemos que la Constitución en sí da un encargo, un mandato, esto es un mandato constitucional. O sea, el Ministerio Público tiene la función de perseguir el delito, delitos de acción pública. Eso está en el artículo 159 de la Constitución Política del Perú. El deber del juzgador también, o sea, estamos hablando de la justicia ordinaria, del juez común, ¿ya? El deber del juzgador de luchar contra actos de corrupción, de sancionar actos de corrupción, está en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú. Por eso yo te decía, partiendo de qué es lo que se afecta, deberíamos entender qué es lo que protege. Por ejemplo, el caso del cohecho pasivo en el caso de los policías, ¿qué es lo que protege en general? El correcto funcionamiento de la administración pública. Ujú. Que se pueda dar la imagen institucional, perfecto, ese es otro tema. Pero lo que yo quiero que me entiendas es de que si se afecta a la administración pública, eso da total cobertura para que la justicia ordinaria pueda asumir pues competencia y el Ministerio Público pueda perseguir ese delito, Ujú. ¿ya? Entonces, pero como tú bien lo has señalado, hay supuestos en donde corresponde pues juzgarse en el fuero militar. Y para eso hay requisitos. El primero es que el imputado sea militar o policía en situación de actividad, o sea, no basta ser retirado, licenciado o un civil vinculado indirectamente. El segundo requisito es que el hecho se haya cometido en acto de servicio o con ocasión del servicio. De Y ahí acuerdo, por puede eso se entrar. llama de delitos de función, pero ¿cuáles son esos casos excepcionales? Acá viene, por eso te digo, o sea, ¿cuál es el criterio diferenciador? El tercer requisito, que la conducta afecte justamente los bienes jurídicos de lo que estoy hablando, pero que sean principios de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Y acá viene la diferencia. ¿Qué Ujú. se tiene que afectar? La disciplina, la jerarquía, la subordinación, la operatividad, la seguridad institucional, justamente la defensa nacional o el cumplimiento de funciones militares, que es un hecho muy distinto a señalar en genérico actos de corrupción en donde se compromete el correcto funcionamiento de la administración pública en general. Ujú. ¿Por qué? Porque este Código Penal Militar Policial lo que define, como tú llamas delito de función, lo define pero de una forma distinta, más bien como una conducta ilícita que es cometida por un militar o policía en actividad, pero en el acto de servicio, ¿ya? O con ocasión de él. Esa es la diferencia. Y que Ujú. tiene que atentar bienes jurídicos que son los como que te acabo de detallar, o sea, vinculados a la existencia, a la organización, a la operatividad o las funciones de las Fuerzas Armadas, que nada tienen que ver, por ejemplo, en delitos ampliamente de corrupción. O sea, imagínate, por ejemplo, en la malversación de fondos que comete un policía, por ejemplo, un general. O sea, también lo llevamos al fuero militar. Claro, Un ok. hecho, Yo una quería coima. ir, por ejemplo, al tema, y ya tenemos que acabar porque tengo una entrevista más, pero, por ejemplo, los procesos que se siguen por las 50 víctimas mortales en las marchas de protesta contra Dina Boluarte. O este otro caso en que atacan una camioneta, terminan matando 7 civiles, no hubo fuego cruzado, sino que más bien atacaron a mansalva. Y entonces esos casos puntuales donde hay de por medio la vida de Mira, civiles y son delitos de función, ¿dónde debieran procesarse? más claro, para que me entiendas, ¿qué delitos van al fuero militar? Deserción, el motín militar, la insubordinación, la desobediencia a una orden legítima en el servicio, el abandono del puesto, por ejemplo, Ok. ¿ya? La falsificación
o destrucción de documentación, el empleo indebido de armas. ¿Por qué? Porque están dentro de lo que te acabo de explicar. De acuerdo, Pero si pero esas son hablamos, las excepciones señaladas por la Constitución, pero con esta modificación, tanto los delitos que usted ha mencionado, como corrupción, ¿no? O sea, delitos que le llaman de cuello blanco, o los otros, que se le atribuyen el uso y abuso de la fuerza con víctimas mortales, ahora todo se va a ver en el fuero militar. no. Ahí viene lo que te dije. En el servicio o como consecuencia de él. Por ejemplo, homicidio, lesiones, violación, tráfico ilícito de drogas, porque un policía puede traficar drogas tranquilamente o prestarse para el tráfico, cohecho, todos esos deben seguir siendo de conocimiento de la judicatura ordinaria. Claro, debería, Porque pero ahora con la norma ya no, ¿no es cierto? Entendemos que ya no. eso hay que precisar y hay que aclarar Ok. qué están entendiendo por en el acto del servicio o como consecuencia de él. Y ahí va a estar el criterio diferenciador, por eso te da los tres requisitos, Pamela. Ok. Le agradezco mucho. Este es un tema que podremos seguir discutiendo para estar claros dónde están los puntos débiles de una norma que ha generado polémica. Doctor Gutiérrez, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde.